Bienvenidos a la verdad. Hoy hablaremos de lo que la Iglesia silenció durante siglos. En la descripción del vídeo verás un enlace a unos libros donde encontrarás más información. Vamos al grano, el Galileo oculto, lo que el dogma no te contó. Jesús el sedicioso, el hombre detrás del icono. La imagen que la Iglesia ha exportado al mundo durante casi 2 milenios es la de un Jesús etéreo, un ser de paz absoluta, piel clara y túnicas impolutas que caminaba por Galilea recitando bienaventuranzas con una sonrisa serena. Esta construcción iconográfica, sin embargo, responde más a las necesidades del arte bizantino y al control político de Roma que a la realidad histórica del siglo I. El Jesús real, el Yeshua de Nazaret histórico, era un hombre radicalmente distinto. Un campesino judío de piel curtida por el sol, manos callosas por el trabajo manual y, sobre todo, un sujeto con una agenda política y social que hoy calificaríamos de revolucionaria. Para entender la verdad que la institución ha matizado, debemos situarnos en la Judea ocupada. No era un escenario de espiritualidad idílica, sino una olla a presión de opresión económica y brutalidad militar. Bajo el yugo del Imperio Romano, la población local sufría impuestos asfixiantes que alimentaban tanto al César como a la élite sacerdotal del Templo de Jerusalén, la cual funcionaba como una extensión del poder romano. En este contexto, el mensaje de Jesús sobre el reino de Dios no era una promesa abstracta sobre el cielo después de la muerte, era un desafío directo y peligroso al orden establecido. Cuando Jesús hablaba de que los últimos serán los primeros, no estaba ofreciendo solo consuelo espiritual. Estaba proponiendo una reestructuración total de la sociedad. En un mundo donde el César era adorado como un dios y su reino era el único poder absoluto, proclamar la llegada de otro reino era un acto de sedición. La Iglesia posterior espiritualizó este concepto para hacerlo inofensivo para los imperios de turno. Pero para los oídos de un general romano o de un recaudador de impuestos, las palabras de ese Galileo olían a rebelión. La crucifixión es la prueba definitiva de esta verdad ocultada. La Iglesia ha convertido la cruz en un símbolo de sacrificio místico y redención teológica, pero en el siglo I, la cruz era una herramienta de terrorismo de Estado. Roma no crucificaba por blasfemias religiosas, asunto que dejaban en manos de las autoridades locales, sino por delitos contra el Estado. La Titulus Crucis, el cartel sobre su cabeza, que decía, Rey de los Judíos, no era una ironía piadosa, era el cargo oficial. Jesús fue ejecutado como un pretendiente al trono, un alborotador político que amenazaba la pax romana. Al ocultar al Jesús sedicioso y presentarnos solo al Jesús místico, la institución logró despojar al mensaje original de su poder transformador. Se nos enseñó a arrodillarnos ante el Cristo de oro, olvidando al hombre de carne que se atrevió a desafiar a las estructuras de poder más grandes de su tiempo. Recuperar al Jesús histórico no es un ataque a la fe, sino un acto de justicia hacia un hombre que entregó su vida no por un dogma eclesiástico, sino por la liberación real y tangible de su pueblo. La narrativa oficial de los evangelios canónicos da un salto cinematográfico que resulta, cuanto menos, sospechoso. Tras el episodio de Jesús discutiendo con los doctores en el templo a los 12 años, la Biblia cierra el telón y no lo vuelve a abrir hasta que Yeshua tiene aproximadamente 30 años y se presenta ante Juan el Bautista. ¿Qué ocurrió en esos 18 años? ¿Es posible que el Hijo de Dios simplemente estuviera esperando en un taller de carpintería que el reloj divino marcara la hora de su misión? La respuesta que la Iglesia ha intentado sepultar es que Jesús fue, ante todo, un buscador. La conexión esenia. Una de las teorías más sólidas, reforzada por el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto en 1947, sitúa a Jesús en contacto estrecho con la comunidad de los esenios. Esta secta judía ascética vivía en el desierto, practicaba el celibato, la vida comunal y lo más revelador, un rito de purificación por agua muy similar al bautismo. Mientras que la Iglesia nos presenta el bautismo de Jesús como un evento místico único, la historia sugiere que Jesús pudo haber sido iniciado en las doctrinas esenias. Los esenios esperaban a 2 Mesías, uno real y otro sacerdotal. Su rechazo a la corrupción del Templo de Jerusalén coincide punto por punto con las críticas que Jesús lanzaría años después. El silencio de la Iglesia sobre esta conexión no es casual. Reconocer que Jesús aprendió de una secta humana contaminaría la idea de su sabiduría infusa y puramente divina. Si Jesús era un esenio o un simpatizante de ellos, su mensaje no bajó del cielo por arte de magia, sino que fue el resultado de años de estudio, disciplina y radicalismo místico en las cuevas de Qumran. La ruta de la seda,
Jesús en la India. Si nos alejamos de la ortodoxia mediterránea, entramos en un terreno que la Iglesia considera herético pero que la lógica histórica no puede descartar: los viajes al este. Durante el siglo I, las rutas comerciales entre el Imperio Romano y Oriente estaban plenamente activas. Diversos textos, como el polémico Evangelio de la vida de San Isa, sugieren que Jesús pudo haber viajado hacia la India y el Tíbet. Aunque para muchos esto suena a esoterismo moderno, las parábolas de Jesús guardan una similitud estructural y ética asombrosa con las enseñanzas de Buda Gautama, quien vivió 500 años antes. Conceptos como el desapego material, la compasión universal y el reino interior eran pilares del pensamiento oriental que no tenían un equivalente tan directo en el judaísmo ortodoxo de la época. Aprendió Jesús técnicas de meditación y sanación en Cachemira. Fue allí donde forjó su visión de un Dios que no castiga, sino que habita dentro del hombre. Para la institución eclesiástica, la sola idea de que Jesús fuera un estudiante de maestros orientales destruye el monopolio de la verdad que Roma reclama para sí. El tectón, la realidad del obrero. Si descartamos los viajes exóticos, la alternativa es igualmente reveladora y mucho menos idílica de lo que muestran las estampas religiosas. El término griego utilizado para describir el oficio de Jesús es tectón. Aunque se traduce comúnmente como carpintero, en la antigüedad se refería más bien a un artesano o constructor de obras, alguien que trabajaba la piedra y la madera en duras jornadas de mano de obra no cualificada. Jesús no vivía en una burbuja espiritual. Como tectón, formaba parte de la clase trabajadora explotada de Galilea. Es probable que trabajara en la reconstrucción de Séforis, una ciudad romana a pocos kilómetros de Nazaret. Allí, Jesús vio de cerca el lujo de los opresores frente a la miseria de sus hermanos. Esos 18 años de silencio fueron años de sudor, injusticia y observación. La verdad que no te cuentan es que su teología no nació en un retiro espiritual, sino en el cansancio del obrero que ve cómo su trabajo solo sirve para enriquecer a un imperio que lo desprecia. ¿Por qué la Iglesia necesita el silencio? La razón por la cual la tradición oficial borró estos años es simple: control narrativo. Un Jesús que viaja, que duda, que estudia con otras sectas o que trabaja como un peón romano es un Jesús demasiado humano. La Iglesia necesitaba un Dios que apareciera, listo para usar, una deidad que no evoluciona, porque si Jesús tuvo que aprender, entonces la verdad es un camino y no una institución. Al ocultar los años de silencio, la Iglesia eliminó el proceso de búsqueda. Nos entregaron el resultado final, el dogma, y nos quitaron el mapa del viaje. Pero es precisamente en ese vacío de 18 años donde reside la esencia de su mensaje: la divinidad no es un estado estático, sino un despertar que se forja en la experiencia, el estudio y el contacto con el mundo real. La apóstol de los apóstoles, el liderazgo femenino y la gran difamación. Si hay una figura que encarna la capacidad de la Iglesia para reescribir la historia a su conveniencia, esa es María de Magdala. Durante siglos, la iconografía católica la ha presentado como la prostituta arrepentida, una mujer que, tras una vida de pecado, encuentra la redención a los pies de Jesús. Esta narrativa no solo es falsa desde un punto de vista histórico y textual, sino que es uno de los asesinatos de reputación más exitosos de la historia de la humanidad. La verdad es mucho más compleja y, para la jerarquía eclesiástica, mucho más peligrosa. María no era una pecadora rescatada, sino una líder espiritual, una figura de autoridad y, muy probablemente, la verdadera heredera del pensamiento de Jesús. El origen de la mentira, el año 591. La etiqueta de prostituta no aparece en ninguna parte de los evangelios. Fue una creación deliberada del Papa Gregorio Magno, quien en su homilía 33 del año 591 después de Cristo, fusionó tres figuras distintas en una sola. María Magdalena, María de Betania, hermana de Lázaro, y la mujer anónima, pecadora, que unge los pies de Jesús en el Evangelio de Lucas. Al unir estas identidades, Gregorio creó un arquetipo de sumisión femenina, la mujer cuya única función es el arrepentimiento y el silencio. No fue sino hasta 1969 cuando la Iglesia Católica admitió discretamente que esta interpretación era errónea, pero para entonces el daño ya estaba hecho: la líder había sido reemplazada por la penitente. El Evangelio de María y la rivalidad con Pedro. El descubrimiento de los textos de Nag Hammadi y del Códice de Berlín nos devolvió una voz que había sido silenciada: el Evangelio de María. En estos textos, vemos una dinámica radicalmente distinta a la que nos enseñó el catecismo.
María Magdalena aparece como la discípula que no tiene miedo, la que consuela a los demás apóstoles cuando estos están sumidos en el terror tras la crucifixión. En un pasaje clave, Pedro, representante de la futura jerarquía institucional, cuestiona con irritación: ¿acaso el Salvador ha hablado con una mujer secretamente y no abiertamente? ¿Debemos volvernos todos y escucharla a ella? Este conflicto no es solo una anécdota, es la representación de la lucha de poder en el cristianismo primitivo. María representaba la vía de la gnosis, el conocimiento interior, mientras que Pedro representaba la vía de la jerarquía y la autoridad externa. La Iglesia eligió a Pedro porque una religión basada en el liderazgo de María habría sido imposible de integrar en las estructuras patriarcales del Imperio Romano. Koinonos, compañera o esposa. El Evangelio de Felipe añade una capa de profundidad que ha alimentado teorías conspirativas, pero que tiene un trasfondo simbólico y social profundo. El texto describe a María como la koinonos de Jesús, un término griego que significa compañera, socia o pareja. Dice textualmente que Jesús la amaba más que a todos los demás discípulos y solía besarla en la boca. Más allá de la interpretación romántica moderna, esto señala una igualdad de rango. En el mundo antiguo, una mujer que compartía ese nivel de intimidad y diálogo intelectual con un maestro era considerada una igual. La Iglesia borró esta cercanía porque no podía permitir que el Hijo de Dios tuviera una contraparte femenina. Al eliminar la sexualidad y la humanidad de Jesús a través de su relación con María, la institución también logró eliminar el papel de la mujer en el altar, relegándola a la limpieza y al coro. La purga de lo sagrado femenino. La verdad que la Iglesia nunca te dijo es que el movimiento de Jesús fue, en sus inicios, un espacio de ruptura de género. Las mujeres no solo seguían a Jesús, financiaban su ministerio y enseñaban en su nombre. La figura de la Apostola Apostolorum, apóstol de los apóstoles. Título que incluso la tradición tuvo que reconocerle a María por ser la primera en presenciar la resurrección, es el último vestigio de un liderazgo femenino que fue sistemáticamente purgado. Al convertir a María Magdalena en una prostituta, la Iglesia envió un mensaje claro a todas las mujeres de la cristiandad: su valor está ligado a su pureza sexual y a su obediencia a la autoridad masculina. Al recuperar la verdad sobre María de Magdala, no solo restauramos la dignidad de una mujer histórica, sino que recuperamos la mitad perdida del mensaje de Jesús, una espiritualidad donde el género no determina el acceso a lo sagrado. El Dios que habita en ti, la gnosis contra el dogma de la culpa. La diferencia fundamental entre el cristianismo que triunfó en Roma y las enseñanzas originales de Jesús radica en una sola pregunta: ¿dónde reside lo sagrado? Mientras que la Iglesia institucional construyó catedrales de piedra, jerarquías de mármol y un sistema de peaje espiritual basado en el sacramento, los hallazgos históricos sugieren que el mensaje de Jesús era radicalmente opuesto. Él no buscaba fundar una religión de intermediarios, sino despertar una conciencia de unidad directa entre el individuo y la fuente de la vida. Esta es la verdad que la Iglesia etiquetó como herejía. La divinidad no es un destino al que se llega tras la muerte si uno se porta bien, es un estado de conciencia presente aquí y ahora. El tesoro de Nag Hammadi, la voz de los heréticos. En 1945, cerca de un acantilado en el Alto Egipto, un campesino encontró una vasija de barro que contenía 13 códices de papiro. Aquello no era solo arqueología, era una bomba de tiempo teológica. Estos textos, conocidos como los Evangelios gnósticos, habían sido enterrados hace 1600 años para salvarlos de la quema sistemática ordenada por la Iglesia tras el Concilio de Nicea. En documentos como el Evangelio de Tomás, no encontramos a un Jesús que exige adoración, sino un maestro que invita al autoconocimiento. En el dicho número 3 de este texto, Jesús dice: si aquellos que os guían os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. El reino está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. Cuando os conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos. Este mensaje es devastador para cualquier institución. Si el reino es un estado interno de autoconocimiento, ¿para qué necesitamos papas, obispos o confesionarios? Pecado vs ignorancia, la herramienta del control. La Iglesia ha basado su dominio en el concepto del pecado original. Al convencernos de que nacemos defectuosos, manchados y separados de Dios, la institución se posiciona como la única proveedora de la cura, el bautismo y los sacramentos. Es el modelo de negocio perfecto: crear la enfermedad para vender el remedio eterno.
Sin embargo, para el Jesús gnóstico y las comunidades primitivas silenciadas, el problema del ser humano no era el pecado, sino la ignorancia, amnesia. No somos seres malvados que necesitan ser salvados por una deidad externa, somos seres divinos que han olvidado su origen. La salvación no es un perdón otorgado por un juez celestial, sino un despertar. Al transformar el despertar en perdón y la sabiduría en obediencia, la Iglesia convirtió a buscadores espirituales en súbditos religiosos. El Cristo como estado de conciencia. Una de las verdades más celosamente guardadas es que Cristo no era el apellido de Jesús, sino un título que hace referencia a un estado de iluminación, Cristos, el ungido. Los textos prohibidos sugieren que Jesús no se consideraba el único Hijo de Dios en un sentido exclusivo, sino un hermano mayor que mostraba el camino para que otros alcanzaran ese mismo estado. En el Evangelio de Felipe, se lee una frase que hoy sonaría escandalosa en cualquier parroquia. No solo no serás cristiano, sino que te convertirás en un Cristo. Esta democratización de la divinidad era una amenaza directa para el orden imperial romano y la jerarquía eclesiástica. Si cada persona puede acceder a la fuente de la verdad por sí misma, la estructura de poder se desmorona. Por eso, la Iglesia tuvo que enfatizar la naturaleza única y divina de Jesús como algo inalcanzable para el resto de los mortales, elevándolo a un altar tan alto que nadie pudiera seguir sus pasos, solo adorar su imagen. El templo del espejo. La verdad que nunca te dijo la Iglesia es que tú eres el templo. La arquitectura religiosa, con sus naves altas diseñadas para hacer sentir al hombre pequeño e insignificante ante la magnificencia de la institución, es una distorsión del mensaje original de la Eclesia, asamblea de iguales. Jesús predicaba en campos, casas y desiertos porque entendía que lo sagrado no puede ser embotellado ni franquiciado. Al institucionalizar la fe, se encerró al espíritu en una jaula de dogmas. Recuperar la verdad de Jesús implica romper esa jaula y entender que la conexión con lo absoluto no requiere de un carnet de afiliación, ni de limosnas, ni de la validación de un hombre vestido de púrpura. El mensaje real es liberador, la puerta está abierta, y la llave siempre ha estado en tu bolsillo. El nacimiento de una corporación y la edición de la verdad. Durante los primeros 3 siglos después de la muerte de Jesús, el cristianismo no era una institución monolítica. Era una constelación de comunidades diversas, a menudo enfrentadas entre sí, que interpretaban el mensaje del Maestro de formas radicalmente distintas. Había cristianos que no creían en la resurrección física, otros que consideraban que Jesús era puramente humano y otros que lo veían como una emanación divina. Esta diversidad era inaceptable para un hombre que necesitaba orden para salvar su imperio, el emperador Constantino el Grande. El emperador y su estrategia de marketing. En el año 325 después de Cristo, el Imperio Romano estaba al borde de la fragmentación. Constantino, un político brillante y pragmático, comprendió que la antigua religión romana de múltiples dioses ya no servía como pegamento social. Necesitaba una sola fe, un solo Dios y una sola Iglesia para respaldar su autoridad de un solo emperador. La verdad que la Iglesia suele omitir es que Constantino no se convirtió al cristianismo por una visión mística en el Puente Milvio, sino por una necesidad de Estado. De hecho, siguió siendo el Pontifex Maximus de los cultos paganos y solo se bautizó en su lecho de muerte. Para él, el cristianismo no era una búsqueda de la verdad, sino una herramienta de unificación geopolítica. El Concilio de Nicea fue, en esencia, la primera asamblea de accionistas de una corporación que dominaría el mundo. La divinidad por votación. El gran debate en Nicea no fue sobre el amor o la compasión, sino sobre la metafísica y el poder. Por un lado estaba Arrio, quien sostenía que Jesús era una criatura creada por Dios y por lo tanto, inferior al Padre. Por el otro, Atanasio defendía que Jesús era de la misma sustancia que Dios. Parece una discusión académica, pero tenía implicaciones políticas brutales. Si Jesús no era Dios mismo, la autoridad de la Iglesia como su representante absoluto en la tierra se debilitaba. Tras semanas de intensas presiones y sobornos imperiales, se procedió a votar. La divinidad de Jesús, tal como la conocemos hoy, fue decidida por una mayoría de votos de obispos que temían perder el favor del emperador. Lo que hoy es un dogma de fe inamovible, en el siglo IV fue un acuerdo político alcanzado bajo coacción. La Gran Purga, inventando la Biblia. Antes de Nicea, circulaban decenas de evangelios, cartas y apocalipsis. El concilio inició el proceso de canonización,
que no fue otra cosa que una censura selectiva. Se eligieron los 4 evangelios que mejor se adaptaban a la estructura de poder romana, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, y se ordenó la destrucción de todos los demás. Cualquier texto que hablara de un reino interior sin necesidad de sacerdotes, como el de Tomás, o que resaltara el liderazgo de las mujeres, como el de María Magdalena, fue declarado herético. Poseer estos libros se convirtió en un crimen castigado con la muerte. La Iglesia no ganó la batalla de las ideas por su superioridad espiritual, sino por la fuerza de la espada imperial. Se quemaron miles de pergaminos para que solo sobreviviera una versión de la historia, la que hacía a los hombres sumisos al altar y al trono. Del maestro al icono imperial. En Nicea, el Jesús histórico, el campesino judío que desafió a Roma, murió definitivamente para dar paso al Pantocrátor. Se le vistió con las ropas del emperador, se le dio el trono del César y se le alejó de la tierra para colocarlo en un cielo inaccesible. La Iglesia nunca te dirá que el cristianismo que practican millones hoy es una versión, editada, por burócratas romanos. Nicea transformó un movimiento de resistencia en una religión de Estado. Se cambió la justicia social por el ritual, y el despertar de la conciencia por la obediencia al dogma. La corporación estaba fundada, y su primer objetivo fue borrar el rastro del hombre real para que nadie pudiera emular su rebeldía. El legado del hombre, de la adoración al despertar. A lo largo de este vídeo, hemos despojado a la figura de Jesús de las capas de incienso, los mantos de seda imperial y las definiciones teológicas impuestas por votación en concilios políticos. Hemos visto al revolucionario social que desafió al imperio, al buscador que recorrió caminos polvorientos aprendiendo de otras tradiciones, a la figura que reconoció en la mujer a una igual, y al maestro gnóstico que apuntó hacia el interior del alma. Ahora, la pregunta que queda no es quién fue Jesús, sino qué hacemos con su verdad. La Iglesia nos enseñó a adorar al mensajero para que pudiéramos ignorar el mensaje. El último acto de libertad es devolverle al mensajero su humanidad para que el mensaje recupere su poder. El peligro de humanizar a Dios. La institución eclesiástica siempre ha temido la humanidad de Jesús. ¿Por qué? Porque si Jesús es exclusivamente Dios, sus actos son inalcanzables para nosotros. Si un Dios perdona a sus enemigos en la cruz, es lo esperado. Pero si un hombre de carne y hueso, con miedo y dolor, decide amar en lugar de odiar en su último aliento, ese acto se vuelve un desafío insoportable para nuestra propia mediocridad. La verdad que nunca te dijo la Iglesia es que humanizar a Jesús no es rebajarlo, es potenciarlo. Al convertirlo en un ícono de mármol, lo neutralizaron. Un ícono no exige cambios sociales, un ícono no pide que te levantes contra la injusticia, un ícono solo pide rezos y obediencia. Al recuperar al Jesús humano, recuperamos el ejemplo. Si él pudo desafiar al sistema, si él pudo ver la chispa divina en el marginado, nosotros también podemos. La cruz como punto de giro, no como destino. La Iglesia ha hecho del sufrimiento de Jesús el centro de su teología. Se nos ha programado para sentir culpa por su muerte, una culpa que nos mantiene atados a la institución en busca de perdón. Sin embargo, en el cristianismo primitivo y en las corrientes silenciadas, el énfasis no estaba en su muerte, sino en su forma de vivir. Jesús no vino a morir para pagar una deuda con un Dios colérico, vino a vivir para mostrarnos que el miedo no tiene por qué gobernar nuestras vidas. Su legado no es una religión de sangre y sacrificio, sino una ética de la compasión y la resistencia. La verdadera resurrección no es un evento biológico que ocurrió hace 2000 años, es el fenómeno que sucede cada vez que una persona decide vivir con la misma integridad y valentía que él mostró. Jesús resucita cuando alguien dice no a la opresión y sí a la dignidad humana. El fin de los intermediarios. El mensaje final que la Iglesia intentó enterrar en Nicea es la autonomía espiritual. El velo del templo se rasgó, no para que los sacerdotes de Roma tomaran el control, sino para que nadie volviera a estar separado de lo sagrado. La verdad de Jesús es que no necesitas permiso para hablar con Dios, ni rituales para ser digno, ni una institución para encontrar el sentido de tu existencia. Como hemos visto, el reino está dentro de ti. La Iglesia es un mapa que, con el tiempo, se confundió con el territorio. Muchos se han quedado admirando el mapa, besando el papel y peleando por los colores de las fronteras, olvidando que el objetivo era caminar. La verdad que se te ha ocultado es que el mapa ya no es necesario cuando has aprendido a caminar por ti mismo. Conclusión: el Cristo en el espejo.
Este vídeo no es un ataque a la fe, sino un llamado a una fe más profunda, basada en el conocimiento, gnosis, y no en la creencia ciega. La verdad de Jesús es una verdad incómoda porque nos devuelve la responsabilidad. Es más fácil ser un seguidor que ser un discípulo, es más fácil arrodillarse ante un altar que ponerse de pie frente a un tirano. La historia termina aquí, pero tu búsqueda comienza. Lo que la Iglesia nunca te dijo es que no estaban guardando un secreto bajo el Vaticano. Estaban intentando ocultar el secreto que siempre ha estado frente a tus ojos, que el espíritu que habitaba en aquel Galileo rebelde es el mismo que habita en ti. La búsqueda de la verdad no termina en un libro, ni en una iglesia, ni en un dogma. Termina cuando dejas de mirar hacia arriba buscando un Dios en las nubes y empiezas a mirar a tu alrededor buscando a tu hermano, y hacia adentro buscando tu propia luz. Ahí, y solo ahí, es donde el verdadero Jesús vuelve a nacer.